No le pide minuta, ahí está. Ya, ¿se ve? Hola. Sí, profe, sí se ve. Ah, ya. ¿Alguno que me conteste? Ya, vamos a ver la Immunolepis diminuta, ¿no es cierto? Algo ya sabemos porque hicimos el laboratorio, vimos la nana, ¿no es cierto? Que son del mismo género y que en todo caso acá la diferencia son los huéspedes definitivos, ¿no es cierto? Y obviamente, más que nada, también el tamaño. Que vienen llegando dos compañeros de ustedes. Ya. Entonces veamos, ¿no es cierto? Su estróbila tiene más de 1000 proglótida porque su tamaño es muy superior al de la nana, por eso se llama diminuta, de 20 a 60 centímetros. Esto ya lo vimos, lo podemos pasar un poco más rápido, en que no tiene, ¿no es cierto?, corona de gancho, tampoco un prominente rostelo, sino un solo levantamiento, acá también, ¿no es cierto? Y las proglótidas son trapezoidales, son más grandes, ¿no es cierto?, porque obviamente es más grande la tenia, por eso también tiene mayor número de proglótidas, porque si lo comparamos con la Immunolepis nana, ella puede tener máximo 200 proglótidas, ¿cierto? Tiene las mismas morfologías, en que también el poro genital está solo a un lado, ¿no es cierto? No hay alternancia, y su útero, cuando está grávido, ¿no es cierto?, son en forma de bolsa. Y por lo tanto también se van a desintegrar las proglótidas extremas, las que están ya llenas de huevo, ¿cierto? Esas se van a ir desintegrando. El huevo, como también lo vimos, es esférico, ¿no es cierto? Que lo mostramos, lo vemos. Este es el embrión hexacanto o oncósfera, lo mismo, tiene su pépara de ganchito, ¿cierto? Lo importante es que hay limpieza entre la membrana de la oncósfera y la última membrana interna del huevo. Y el tamaño es muy superior, de 70 a 86 micrones de diámetro. Y acá tenemos el ciclo, ¿no es cierto?, en que obviamente lo importante es la rata, o los ratones, ¿no es cierto?, que son los huéspedes definitivos, ¿no? Acá vamos a tener al ratón adulto, ¿no es cierto? Se va a infectar, la forma infectante del ratón es el cisticercoide, que, ¿no es cierto?, va a estar en los artrópodos, ¿no? Entonces, cuando llega al intestino delgado, este cisticercoide, acá no es el caso del anterior con respecto al hombre, que en el hombre era además intermediario. Acá no, el ratón es definitivo y aquí el artrópodo va a ser, ¿no es cierto?, el intermediario, ¿ya? Entonces vamos a tener que una vez que llega al intestino, desarrollan los adultos y empieza a eliminar, salen los huevos embrionados al medio, ¿no es cierto?, los cuales van a quedar en el medio, que se pueden contaminar los artrópodos, ¿verdad? Por ejemplo, uno de los más comunes que uno conoce cerca de los alimentos, que podría contaminar los gorgojos, ¿cierto? Y este va a tener el cisticercoide. Entonces, si yo veo el ciclo, desde este punto de vista, este ciclo es heteroxénico, ¿no? En cambio, el ciclo de la nana es monoexénico. Y tenemos que eventualmente se puede infectar el hombre a través del cisticercoide, que va a tener que estar en un artrópodo. Él se va a infectar por ingerir en el fondo a artrópodo, ¿ya? Por eso que generalmente afecta más a los niños. Va a llegar a intestino adulto, ¿no es cierto? Va a formar el adulto porque se ingirió el cisticercoide,
y va a formar la tenia adulta y va a eliminar estos huevos. Esto es accidental, por eso que está con rayitas, ¿no es cierto?, entrecortadas. La diferencia morfológica, nosotros ya la hemos visto, ¿no es cierto? El rostelo sin rostelo. Corona de gancho, que acá va a ser simple, acá no hay gancho. Y en lo demás, cuatro ventosas, ¿no es cierto?, que serían similares. Y la diferencia en el huevo, primero que nada, menor tamaño, ¿cierto? Mayor tamaño. Ligeramente ovoide, este es muy esférico. Los dos tienen el embrión hexacanto, pero este embrión hexacanto tiene acá, ¿no es cierto?, estas fibrillas por las protuberancias polares que se encuentran en el cisticerco. Los dos tienen, ¿no es cierto?, 3 pares de gancho. Eso va a estar en los dos. Y por lo tanto, la otra gran diferencia es la limpieza que hay, ¿no es cierto?, entre la membrana interna del huevo y el cisticerco. Ay, perdón, no es cisticerco, la oncósfera, ¿no? Que acá también vamos a tener lo mismo, pero aquí está con fibrillas, ¿no es cierto?, que muchas de ellas son las que van a salir de acá, unas 6, más o menos 3 salen para un lado, 3 para el otro, ahí se ven algunas, ¿cierto?, en la cual van a ensuciar esta parte, ¿no?, por decirlo más claro, que no se nos olvide, ¿no? De acá, en cambio, esto va a ser muy límpido. Con respecto al control, tenemos que hay un control individual y colectivo, ¿no es cierto? Por ejemplo, proteger alimentos y agua de los roedores, o sea, que si uno tiene alimentos guardados, deben estar bien protegidos, ¿no es cierto?, donde no lleguen estos roedores, ¿no? Porque ellos al defecar, como ellos son los que van a tener a la tenia, al defecar van a eliminar los huevos que nos pueden contaminar el agua o nos puede contaminar, ¿no es cierto?, los alimentos. Y por lo tanto se deben eliminar a los roedores del medio doméstico. Esto se ve bastante más común, sobre todo en las bodegas, donde se guardan alimentos, ¿no es cierto?, en el cual también cohabitan ahí los roedores, los artrópodos, ¿no es cierto?, además de los alimentos. Y eso sería con respecto a la diminuta, ¿cierto?, que ¿ya?, a la Hymenolepis diminuta. ¿Alguna consulta? ¿No? Entonces vamos a continuar con la clase siguiente, que vamos a hablar de la hidatidosis. Oh, ya se me... ¿Qué es lo que es la hidatidosis? La hidatidosis es una zoonosis parasitaria que se produce por las formas larvarias de un parásito, de una tenia del género Echinococcus, ¿ya? Y esta hidatidosis se puede producir eventualmente, ¿no?, en seres humanos, como en una variedad de animales herbívoros, ¿ya? Entonces, aquí, en el fondo, el ser humano y estos animales herbívoros van a ser huéspedes de tipo intermediario, ¿no?
porque van a estar las formas larvarias, se van a instalar, ¿no es cierto?, en el ser humano o en animales herbívoros. Es más común en los animales herbívoros que en el ser humano. Las especies de género de Echinococcus, ¿ya?, que ya vamos a hablar de la tenia en sí, hay varias. Está la Echinococcus granulosus, el Echinococcus multilocularis, el Oliganthus y el Royeli. Ya son 4 especies más importantes, pero la que más afecta en nuestro medio es el granulosus. Vamos a tener que existen tipos de hidatidosis unilocular, que es el Echinococcus granuloso el que la produce, y el multilocular, Echinococcus multilocularis. O sea, esto se refiere, ¿no es cierto?, a la cantidad de quiste que se va a formar. El quiste primario. O sea, la larva va a formar un quiste, que es el que se llama el quiste hidatídico, ¿no? Es unilocular, es un quiste. En cambio, cuando es el Echinococcus multilocularis, la larva puede formar varios quistes, no solamente un primario, puede tener los secundarios, ¿ya? Entonces, multi. Después tenemos, desde el punto de vista epidemiológico, vamos a ver que el huésped definitivo es el perro y los cánidos silvestres, ¿ya? Todos los cánidos silvestres, todos los que pertenecen a los cánidos, el lobo, el zorro, ¿no es cierto? Y tenemos huésped intermediario, el ganado vacuno, el ganado ovino, el porcino, el caprino, ¿ya? Todos estos que son herbívoros, ¿no es cierto? Estos son herbívoros exclusivos, y este otro que además de todo lo que come es herbívoro también, ¿no? También puede ser huésped intermediario. Y el hombre, que generalmente tiene una menor frecuencia, ¿no?, que los animales, ¿ya? Por la forma de, obviamente, de la alimentación que ellos tienen, los herbívoros, pueden consumir, ¿no es cierto?, la forma infectante a través de los pastos, del agua, ¿no es cierto? Y además, si uno piensa, cuando en la crianza de estos animales siempre está interviniendo los perros, ¿no? La situación de la hidatidosis en Chile, más o menos se presentan entre 800 a 900 casos al año. Variable, ¿no es cierto? Afecta a personas de todas las edades. Aquí no hay que sean más los niños o más los adultos. ¿No? Y lo que hay que considerar que acá el tratamiento es solo quirúrgico, ¿ya? Es decir, se puede dar algunos medicamentos, pero generalmente esto va a funcionar en base a cirugía si es que es necesario, ¿ya? Si es que el cuerpo médico lo amerita, que se puede extraer este quiste sin causar mayores problemas en el paciente. Desde el punto de vista de la epidemiología en el animal, vamos a tener estudios que han hecho, sobre todo en las regiones donde hay obviamente más ganadería. Tenemos que los porcentajes que se han obtenido en las distintas regiones, ¿cierto? Tenemos que inclusive los equinos, también pueden estar incluidos los ovinos, los porcinos y los bovinos, ¿cierto? Se ve los porcentajes de hidatidosis bastante importantes. Acá en la décima menos porcino y 0 equino. Pero nacional, la media nacional, tomando en todas las partes que de alguna manera, ¿no es cierto?, aparecen casos de hidatidosis, tenemos 22%. En los animales tenemos
22% en los bovinos y baja los porcentajes en ovino, equino y porcino. Recordemos que esto se refiere a hidatidosis, ¿no? Hidatidosis. No a equinocosis, que sería lo que le ocurre al huésped definitivo. Ahora veamos con respecto a la tenia, que sería, ¿no es cierto?, obviamente el parásito, y que en su ciclo de vida contempla, ¿no es cierto?, esta contaminación con los animales herbívoros y ocasionalmente con el hombre. Aquí tenemos la tenia. Esta tenia es pequeña, la tenia del perro. Tiene, si se fijan acá, ¿a qué se parece este Scolex? A la Solium, ¿cierto? Su doble corona de gancho, tiene 4 ventosas, su Scolex así de tipo globoso, ¿no es cierto? Hasta ahí, si yo veo solamente este Scolex, puedo decir, me podría equivocar, pero no, como nosotros trabajamos dependiendo de quién es la muestra. Si yo le pusiera a usted esto y le dijera que solo el Scolex y le dijera que es una muestra de una heces de perro, usted me tendría que decir que se trata de un Echinococcus granuloso. Si le pusiera esto y le dijera que la muestra es de un paciente, ¿no es cierto?, de un hombre, ¿no es cierto?, usted me tendría que decir que esto corresponde a la tenia Solium, porque no la puede distinguir, ya que son con Scolex similares, ¿no? Estos son del orden Cyclophilidio. Ahora, ¿cuál es la diferencia con el resto de la tenia? Es que tiene, fíjese, está el cuello, tiene una proglótida, 2 y 3, puede tener hasta 4. Obviamente está inmadura, está dentro del grado de la madurez, pero la única proglótida grávida que tiene huevos es la última. Esta es la única proglótida que va a tener los huevos. Y este es su huésped definitivo, el perro, los cánidos. En el ciclo silvestre los cánidos la van a mantener también como reservorio y, ¿no es cierto?, en el ciclo doméstico cercano al hombre y a los animales también, ¿no es cierto?, que pueden ser intermediarios, es el perro. Acá tenemos, veamos la morfología, Scolex globoso o globuloso, 4 ventosas, doble corona de gancho. Es lo que ya lo veíamos, ya nosotros más o menos ya sabemos y conocemos esto. La estróbila de 3 a 4. Acá se nota claramente que aquí no es una estróbila porque una continuidad es el cuello, una estróbila, 2 y 3. Puede tener 4. La última, recuerden que es la única grávida. Una grávida, que puede contener de 500 a 800 huevos, ¿no? Poco a lo que tienen las otras que tienen un ciclo más complejo, ¿no? Tiene un útero en bolsa, ya al final acá uno mira y ve como que hubieran unas ramificaciones, pero en el fondo esto es una bolsa. Y al final esta proglótida es una bolsa de huevo. Y obviamente es pequeñita, con tan pocas proglótidas además, ¿no es cierto? Mide de 2,5 a 9 milímetros. Esta tenia puede ser múltiples tenias en el intestino del perro. Y el huevo es igual a la tenia Solium e igual a la de la tenia saginata. La diferencia es que nosotros, en las muestras nuestras, ¿no es cierto?, que nos llegan en los laboratorios que nosotros trabajamos desde el punto de vista clínico humano, obviamente estos huevos no los vamos a
a relacionar con la tenia, ¿no es cierto?, del perro. ¿Por qué? Porque las muestras son de humanos y el humano no desarrolla a esta tenia, ¿no? Esto solo se encuentra en el huésped definitivo. Como yo siempre les he estado diciendo, hoy día los tecnólogos también trabajan en muchos laboratorios veterinarios, ¿ya? Que cada vez hay más, ¿no es cierto?, clínicas veterinarias atendiendo a los animales. Por lo tanto, sí, ustedes hicieron examen de feca de perro y encuentran el huevo, se refieren a esta tenia. El huevo, idéntico, no tiene diferenciación, ¿ya? Estas son la morfología en el adulto, ¿se fijan? Este todavía no, recién aquí tiene una proglotida chiquitita, tiene 3, tiene 1, tiene 2 y 3, y esta es la única grávida. Ahí está su corona de gancho, su rostelo, ¿no? Ahí se ven las ventosas. Y acá está el ciclo. Este es el ciclo, ¿en quién? En el huésped definitivo. Tenemos el perro. Y tenemos el intermediario, que puede ser las ovejas, ¿no es cierto? Sabemos que podemos tener los cabros, ¿cierto? O sea, los corderos pueden estar involucrados. El huevo, el perro defeca, ¿no es cierto?, los huevos. Estos huevos, sobre todo, nosotros sabemos que los perros se utilizan bastante, sobre todo en la crianza de las ovejas, los guías, ¿no es cierto?, son perros de pastoreo. Entonces, las fecas pueden quedar en el medio, obviamente, va a quedar en el terreno, en los pastos, ¿no? Donde va a pastar y va a ingresar los huevos a su organismo, ¿ya? Y acá va a ser un intermediario, ¿no? Y el perro se va a infectar por ingerir, ¿no es cierto?, los quistes. El quiste o los quistes que puede tener la carne de los animales o los órganos de los animales cuando son beneficiados, también ellos están al lado de la parte a donde se produce el beneficio, en el matadero cercano, ¿no es cierto? Sobre todo en las zonas donde para con cualquier objetivo se mata ¿no es cierto?, un animal, sacan las vísceras, pueden eliminarlas, si le ven que tiene una contaminación, las tiran a un tacho y los perros se la van a consumir. Y por eso él se va a infectar y va a desarrollar la tenia. Veamos el ciclo. ¿No es cierto? Vamos a tener que el huésped definitivo elimina los huevos. Estos huevos, que son idénticos, ¿no es cierto?, a los que ya conocemos de la otra tenia, están embrionados, ¿no es cierto?, van a liberar la oncósfera a nivel del intestino, va a penetrar a la muralla intestinal y se va a ir por la vía sanguínea, ¿no es cierto?, a distintos tejidos que generalmente el ingreso, como es el intestino, es la vía porta, ¿verdad?, por donde ellos se van a ir a ubicar y donde llegue esta oncósfera va a dar origen a este quiste que se llama el quiste hidatídico, ¿ya? El quiste hidatídico, de ahí que se habla de la hidatidosis. Este quiste hidatídico, ¿no es cierto?, va a tener en su interior, todo esto que están aquí, que después ya lo vamos a ver más en detalle,
¿no es cierto?, van a tener estos protoescoles, que son los escólisis, en el fondo son los escoles, que son más pequeñitos, que si ustedes miran, aquí tienen las ventosas, ¿no es cierto?, y acá está la corona de gancho, ¿no es cierto?, con el rostelo, o sea, acá está el escole, invaginado, ¿no? Por eso que tiene esta forma, ¿no? Está invaginado. Una vez que esto es ingerido, ¿no es cierto?, que llega al intestino ¿de quién? Del huésped definitivo, va a evaginar el escólex, se va a adosar al intestino y va a dar origen a la tenia, ¿no es cierto?, la pequeña tenia que va a ir eliminando esta proglótida grávida y van a salir los huevos al exterior. Ocasionalmente, ¿no es cierto?, puede contaminarse el hombre. Cuando el hombre se contamina, va a pasar lo mismo, ¿no? Se va a comer el huevo, ¿cierto? Van a llegar acá, llega al intestino, ¿cierto? Y genera la oncósfera, va a quedar libre, ¿no es cierto? Y va a ser lo mismo que hace acá, en que va a penetrar, ¿no es cierto?, el intestino delgado, ¿cierto? Va a penetrar por vía digestiva, o sea, por la vía porta, va a alcanzar la circulación y va a ir a instalarse a diferentes órganos en el organismo, ¿no es cierto?, en los cuales se va a generar este quiste hidatídico. Generalmente, en la mayor frecuencia se encuentra en el hígado, en los pulmones. También lo podemos encontrar en el sistema nervioso, ¿no es cierto?, acá en la parte cerebral. Se han encontrado en el tejido óseo, ¿no? Tenemos que pueden estar en el páncreas, ¿no es cierto? Se puede generar, ¿verdad?, en distintos órganos estos quistes hidatídicos, ¿no? Y así el hombre hace la hidatidosis. En los animales herbívoros, como huésped intermediario, ellos pueden ser consumidos y de alguna manera llegar a los cánidos, ¿cierto?, y continuar con este ciclo. El hombre, no. En el hombre va a ocurrir, ¿no es cierto?, que el ciclo no va a poder continuar y va a quedar como un huésped intermediario confinado, ¿no es cierto?, porque el ciclo se corta. Y lo mismo la hidatidosis, los cánidos, acá están, ¿no es cierto?, los cerdos, las ovejas, el ganado vacuno, dentro de los herbívoros que se pueden infectar, ¿no es cierto?, con los huevos que va a eliminar el perro. Embriones acanto, la hidátide, quiste hidatídico, ¿no es cierto?, la protoescólisis, que son los escólisis, los escoles que van a estar en el interior del quiste hidatídico y que cuando lleguen al perro va a generar la tenia adulta. Eventualmente, el hombre por fecalismo, ¿no es cierto?, acá va a ser por fecalismo, va a ingerir el huevo, va a generar el embrión hexacanto, el que está, ¿no es cierto?, en el huevo, se va a liberar, va a penetrar el intestino delgado, va a irse a los órganos, va a formar la hidátide, el quiste hidatídico, y se va a quedar acá en los tejidos, y no hay continuidad. ¿No? Ahí se va a quedar y termina acá en el fondo el ciclo. Ahora veamos aquí la tenia, ¿no es cierto? Esto es en el perro, ¿ah? Tenia en el intestino de perro, es un corte donde está adherida a las vellosidades, ¿no es cierto?, a través de las ventosas, y deja casi la parte externa, la última proglótida, que es la grávida, que se va a ir desintegrando y va a salir los huevos en las heces del perro. Acá, para mostrar un intestino, ¿no es cierto?, como para que se den cuenta ustedes la gran cantidad de tenia que está en este intestino infectado, ¿no? Todas estas son
son tenias de perro. ¿Por qué puede haber tanto? ¿Cierto? Tanto. Porque al infectarse con el quiste hidatídico tiene múltiples escólisis en su interior, que cuando lleguen acá se van a transformar en la tenia. Ya, y acá tenemos la morfología del quiste hidatídico. Esta morfología, como podemos ver, ¿no es cierto?, es el quiste con respecto al tamaño difiere dependiendo, ¿no es cierto?, del lugar donde se instale, ¿no? Si es un lugar que es más espacioso, que no tenga tanta compresión, ¿no es cierto?, va a crecer bastante. Pero veamos de qué está constituido. Tiene las membranas externas, estas membranas de acá son laminares. Esta membrana, ¿no es cierto?, que son la cutícula, ¿no es cierto?, esta es la cutícula, son de células laminares, ¿no? No tienen células nucleares. Acá son como las capas de la cebolla, parecida, ¿no? Esto. Ya. Estas capas que ustedes ven que son múltiples láminas, ¿no es cierto? Esta cutícula tiene bastantes láminas, va a continuarse hacia el interior con una capa que se llama capa germinativa interna. Esta capa germinativa es la que va a ser capaz de generar hacia el interior del quiste vesículas, como esta que está aquí está empezando, ¿no es cierto?, unas vesículas prolígeras, que quiere decir que son germinativas, jóvenes. No tienen nada, tienen la formación más externa, pero con la misma capa. Si se fija acá, continúa con la capa, ya va creciendo, ¿no? Y sigue creciendo y continúa teniendo esta capa germinativa que le va a permitir generar hacia el interior, ¿no es cierto?, esta otra vesícula, que están acá, ¿no? Y va a generar también las escólisis, ¿ya? Entonces, están mostrando vesículas prolígeras, porque siguen teniendo la capa germinativa, con escólisis, que son estos que están acá, ¿no es cierto?, que van a ser los escólex, que van a después, cuando el perro se come esto, se le van a fijar a su mucosa, ¿no es cierto?, y van a generar la tenia. ¿Ya? Y se fija que está adosada ahí, y van creciendo, van generando, aquí cada vez van madurando, ¿no es cierto?, con harto escólisis, ¿no? Aquí en esta otra parte generaron directamente, se fijan, los escólisis, ¿ya? Tienen generado los escólisis. Pero estos también se pueden ir soltando de acá, ¿no? Se pueden ir soltando, y vamos a tener escólisis libres que van a estar acá dentro de este quiste hidatídico. ¿Ya? Van a estar acá. Y de esto podemos tener algunas transformaciones, ¿ya? ¿Qué podemos tener? Por un lado, tenemos vesículas hijas endógenas, que se llaman. Dentro del quiste van a haber vesículas hijas, ¿no? Las vesículas prolígeras que están acá, algunas se van a soltar como vesículas, y acá vamos a tener, y ellas a su interior van a generar, ¿no es cierto?, aquí van a ir generando los escólisis, ¿ya? Entonces vamos a tener vesículas hijas con sinnúmero de escólisis. Por otro lado, se puede generar, haber transformaciones quísticas de un escólex. El escólex se transforma, ¿no es cierto?, tiene una transformación quística, pero esto no genera, no tienen la capacidad de generar más escólex. Por lo tanto, es un elemento que está acá en el medio del líquido. Esto es endógeno. Todo esto está hacia adentro,
¿ya? Pero también puede ocurrir, ¿no es cierto?, que acá tenemos la vesícula, o sea, perdón, la capa germinativa, y que en vez de ir hacia el exterior, ¿ya?, ¿cierto?, generando estas vesículas prolígeras, la genere hacia la capa externa, es decir, hacia la cutícula, y vaya madurando y creciendo, ¿no es cierto?, y entonces se formen estas vesículas hijas, pero exógenas, o sea, tengamos en el mismo órgano infectado, ¿no es cierto?, también la formación de estas vesículas exógenas que a su vez también generan escólisis, ¿se fijan? Y acá se puede ver que está saliendo otra de otra vesícula hija, y de esa manera se pueden tener varios quistes hidatívicos, pero este es el quiste madre, digamos, el principal. ¿Qué es lo que hay acá adentro? Aquí nosotros vamos a encontrar un líquido que se llama el líquido hidatídico. Es un líquido que es rico en proteína, por lo tanto es bastante alergénico, ¿ya? Tiene hidratos de carbono, porque estos tienen que vivir, tienen que tener energía. También hay escólisis, muchos escólisis sueltos, así como estos que se van a ir soltando, y a eso se le llama arenilla hidatídica. Acá va a haber la arenilla hidatídica, o sea que si esto se rompe, sale un líquido que también va a traer estos escólisis. Y si es en el individuo, por ejemplo, si fuera en el hombre, estos escólisis, donde ellos se instalen, van a generar estos quistes hidatídicos. Y puede entonces tener el individuo múltiples quistes hidatídicos. Entonces aquí vamos a tener estos elementos. Estos van a estar acá en el medio, están sueltos, ¿no es cierto? Vesículas hijas endógenas que van a salir, pueden salir al exterior y formarse, ¿no es cierto? Estas vesículas se van formando, están en escala acá, ¿no? Chicos, grandes, y quedan acá en el medio. Vamos a tener escólisis acá, que es la arenilla hidatídica, y esto va a estar lleno de líquido. Y esto de acá, ¿no es cierto? Esta capa germinativa interna que no se ve, la cutícula generalmente es blanquecina, es del tipo, ¿no es cierto?, como yo le decía, de estos cebollines, así se parece, de los cebollines, ¿no es cierto?, son blancos. ¿Alguna consulta? No, hay consulta. Seguimos. La arenilla hidatídica. Acá le voy a mostrar la arenilla hidatídica. Si uno saca un líquido hidatídico, líquido, y lo centrifuga, va a mirar en el fondo estas escólisis, ¿no? Ahí está la corona de gancho, ¿no? Está la ventosa, acá está, aquí, ¿no es cierto?, está dentro, ¿no? Aquí está afuera. Invaginado y evaginado. Aquí teñido, estas escólisis, ¿no es cierto? Ahí está la corona de gancho, ¿cierto? Ahí está la ventosa, está hacia adentro. Y esto cuando llega el perro, por ejemplo, se consume, obviamente el quiste, todas estas que están acá, que son múltiples, se liberan y van a formar la tenia en el perro. Acá, este es un corte de quiste hidatídico, donde se ven estos elementos. Ahí está, ¿no? Ahí hay otro, ¿cierto? Otros que están tapados, ¿no? Por acá. Aquí hay otro, bien clarito. ¿Cierto? Que este es un corte que se hizo un quiste. Acá, esto obviamente no es de un humano, es de un animal, ¿cierto? En que mire toda la cantidad de quistes hidatídicos que existen, ¿no? Uno tiene de haber sido la madre y otro, ¿no es cierto? Obviamente ha sido los hijos endógenos. Veamos entonces ahora con respecto a la hidatidosis, ¿no?
que dijimos al comienzo, pero obviamente nos interesa desde el punto del hombre. Quiste hidatídico, ¿no? El quiste hidatídico va a ser notable desde el punto de vista clínico, ¿no es cierto? Va a ser notable porque puede ser ingerido por carnívoros y dar entonces origen a la astenia. Ya, eso no solo en el hombre, ¿no es cierto? El hombre no va a consumir este quiste hidatídico y si lo consume, lo que va a tener, en el fondo, se le van a formar nuevos quistes hidatídicos y no la tenia. Nunca va a llegar a la tenia. Esto es cuando ocurre en el perro. En el huésped pueden romperse por traumatismo, ¿ya? Y esto sí que nos interesa desde el punto de vista del hombre, que tenga un quiste hidatídico, por ejemplo, a nivel hepático, a nivel pulmonar, que se rompa por un efecto traumático, y entonces se va a liberar, ¿no es cierto?, los escólisis con el líquido hidatídico, se van a liberar y pueden tomar el torrente circulatorio e ir a formar quiste en varias partes del organismo, ¿cierto? Entonces puede romperse en el huésped intermediario, en el caso del hombre, y dar origen entonces a quistes hija. ¿Ya? Esto por esas dos cosas es notable. Esto para el perro es notable porque va a mantener, ¿no es cierto?, a aumentar el número de tenias, va a eliminar más huevos, va a contaminar más animales, ¿no es cierto? Y en este caso pueden ser ingeridos por carnívoros, ¿no es cierto?, como se contamina el perro, ¿no? O por otros carnívoros, y así vamos teniendo la tenia, ¿no es cierto?, y se va a ir diseminando sus huevos y produciendo más quiste hidatídico en los intermediarios. Y se puede romper, esto en el caso del hombre es muy notable, que se pueda romper, ¿no es cierto?, el hombre como huésped intermediario y dar origen a quistes hijas en diversos tejidos. Las localizaciones, de acuerdo a los estudios que se obtienen, ¿no es cierto? Bueno, la mayor localización es en la hepática, casi el 55% de quistes hidatídicos se encuentran a nivel del hígado, ¿no? Esto ha sido en el humano, ¿eh? Aquí, ¿por qué? Porque obviamente cuando ingiere el huevo, ¿no es cierto?, el embrión hexacanto se va a ir desde el intestino por vía porta, el primer lugar donde llega es el hepático, o si no, continúa su viaje y va a llegar al pulmonar, ¿ya? 36%. Y después ya va bajando, ¿no es cierto?, muscular subcutáneo, a nivel esplénico, renal y cerebral también se ha encontrado en óseo, y en otros también, por ejemplo, se han descrito hallazgos de quiste hidatídico en ovarios, ¿ya? Entonces están dentro de los diversos otros que pueden haber, ¿ya? Pero estos son los más frecuentes, hepático y pulmonar. Con respecto a la patogenia va a depender de la localización, ¿no es cierto? Eso va a permitir una patogenia de mayor grado o de menor grado. Y si es un quiste único, ¿no? Si es un quiste único, depende si es un quiste único o que son múltiples quistes, ¿no? Y que pueden ser, obviamente, estos múltiples quistes pueden ser derivados del quiste único inicial. Del tamaño del quiste también va a depender. Mientras más grande el tamaño, van a haber más escólisis, más líquido hidatídico, van a haber, ¿no es cierto?, en su interior. ¿Qué respuesta va a tener el organismo, ¿no es cierto?, frente a la presencia de este quiste hidatídico? Va a haber inflamación del lugar donde esté ubicado. Se va a comenzar a formar una adventicia fibrosa sobre ese quiste hidatídico, ¿ya? De tal manera
que puede llegar un momento en que se cierre completamente y quede el quiste hidatídico en su interior. Y obviamente se va a producir una disfunción del órgano afectado, ¿no es cierto? Porque este quiste va a ocupar un espacio donde obviamente al crecer la adventicia, todo ese tejido, ¿no es cierto?, es disfuncional. Y dependiendo, por eso mucho de la ubicación, se puede producir compresión, ¿no? Puede haber una compresión, por ejemplo, a órganos cercanos, ¿ya? Por ejemplo, depende dentro de la ubicación, en el hígado puede haber una compresión, ¿verdad?, a órganos que están cercanos a él, ¿ya? En la clínica, por ejemplo, veamos lo que pasa con la hidatidosis pulmonar. Tenemos que hay casos asintomáticos y que muchas veces son hallazgos radiológicos. O sea, se toma una radiografía, ¿no es cierto?, a nivel pulmonar, y en la radiografía se observa que está este elemento que no pertenece, ¿no es cierto?, obviamente al pulmón, y entonces en ese caso es un hallazgo porque es asintomático. Ahora, ¿por qué puede ser asintomático? Porque obviamente hay un mayor espacio y por lo tanto, ¿no es cierto?, no hace grandes compresiones, ¿no? De tal manera de que exista molestia. Los síntomas que pueden haber es tos, puede ser por cualquier cosa, hay expectoración, y acá puede haber hemoptisis y hidatoptisis, ¿no? La hemoptisis es que salga, ¿no es cierto?, expectoración con sangre. Y la hidatoptisis es que en la expectoración salga una especie, ¿no es cierto?, de ollejos como de uva, que son de las hidátides. ¿No? ¿Y cuál es hidátide? Del quiste hidatídico que tenga hijas, ¿no es cierto?, exógena, perdón, alrededor, y esas se vayan soltando y salgan, por la fuerza de la tos, salgan, ¿no es cierto?, junto con la expectoración. Por eso que cuando se hace un examen hay que ver si puede estar estas hidátides ahí presentes, ¿no? Son como los ollejos de uva. Y dolor torácico, ¿no? Si uno toma la tos, la expectoración, el dolor torácico, puede ser por cualquier problema pulmonar y por eso que puede ser que sea el examen radiológico donde se produzca este hallazgo que la causal es la presencia de hidatidosis pulmonar. Acá, la radiografía, aquí tenemos un quiste hidatídico a nivel pulmonar. El quiste. Ahora, síntomas según la ubicación. Si el quiste se ubica a nivel del abdomen, ahí hay una gran, ¿no es cierto?, espacio, o sea, hay un mayor espacio, por lo tanto, va a haber una incomodidad progresiva, porque en la medida que haya mayor espacio, el quiste va a ir creciendo, y eso va a ir generando una incomodidad progresiva a nivel abdominal, signos que aparecen cuando alcanza un gran tamaño. Mientras no alcance un gran tamaño, va a ser prácticamente asintomático. Los signos van a aparecer cuando el quiste ha crecido lo suficiente como para generar, ¿no es cierto?, compresiones. Si es a nivel renal, donde se instaló, ¿no es cierto?, va a haber un dolor intermitente a nivel renal, se va a producir hematuria y disfunción renal. ¿Ya? O sea, va a haber una alteración, de hecho, porque el riñón es más pequeño, ¿cierto?, tiene menos espacio y donde se genera este quiste, ¿no es cierto?, va a producir estos malestares y alteraciones. Si ocurre en el cerebro,
va a haber hipertensión intracraneal, como cuando existen los tumores. Va a aparecer como una epilepsia, no una pseudoepilepsia. ¿Ya? Si ahora es en el vaso, va a haber dolor y se va a sentir un abombamiento de las costillas, ¿no? Como que están las costillas sujetando algo y como que abajo hay algo que, ¿no es cierto?, aumenta el tamaño y se siente el sector comprimido, abombamiento a nivel de las costillas, como que hay algo que ha aumentado, se ha distendido, ¿no es cierto?, y obviamente a nivel de las costillas, entonces ahí hay una compresión. Acá tenemos quiste hidatídico, que no está cubierto con una adventicia, ¿no? Todavía no hay nada acá. Acá tenemos quiste hidatídico, ¿ya? Son color blanquecino, ¿no? Y hay más de uno, ¿no? Ya ha generado los quistes hijos. Quiste hidatídico, que es, obviamente, esto que está acá, no es que esté acá, son espacios donde están, aquí hay quiste, ¿ves? Ahí, ahí. Y acá, este es un corazón de animal, no es del hombre, donde acá está el quiste hidatídico. Esto que está acá es la capa adventicia. Se fija que cómo se cubrió el quiste hidatídico, ¿no? Que está en el interior. Fue extraído y esta es la adventicia, ¿no? Que crece y lo encierra. Quistohidatidosis, ¿no es cierto? Aquí está, a nivel cerebral. ¿Cuáles complicaciones se pueden tener con el quiste hidatídico? Bueno, una de las complicaciones es la ruptura del quiste, que puede ser, ¿no es cierto?, por un golpe, ¿no es cierto?, un traumatismo, ¿no? O por cualquier otra razón que se rompa el quiste hidatídico. Si el quiste se rompe, los signos que van a aparecer, vamos a tener primero que nada una reacción de hipersensibilidad, porque lo que va a romperse va a eliminar el líquido hidatídico. Ese líquido hidatídico va a tener la posibilidad de que haya respuesta de hipersensibilidad porque está cargado de proteína, de hidratos de carbono y están también los escólisis. Por lo tanto, ¿no es cierto?, se va a producir una reacción de hipersensibilidad. Se puede llegar hasta un shock anafiláctico de tipo grave. Se va a acompañar de fiebre, cuando esto entra a la circulación, ¿no es cierto?, se producen estas reacciones, va a haber una fiebre irregular, dolor abdominal, se van a producir trastornos gastrointestinales, podemos tener disnea, producto de la reacción también del shock anafiláctico, cianosis y alergia, ¿cierto? La reacción alérgica por la reacción propia de hipersensibilidad, ¿no es cierto?, hacia el contenido del líquido hidatídico. Y los escólex, o escólisis, como queramos llamarlo, van a pasar al torrente circulatorio, y lo grave está en que van a generar quistes hijas en otros lugares del organismo, o sea, en otros órganos, y ahí pueden haber múltiples quistes, ¿no?, en el organismo. Entonces podemos tener complicaciones, por ejemplo, la hidatidosis pulmonar múltiple, o sea, tener múltiples quistes en el hígado, en el pulmón.
¿no? Entonces puede haber una diseminación broncógena, una diseminación hematógena, a través de la sangre, ¿no es cierto? Se va a producir, porque va a haber acá a nivel bronquial también. Si la hidatidosis se hace sistémica o de varios órganos, ¿no es cierto? Es lo otro que se puede producir como complicación. Y el empiema hidatídico. ¿Qué significa esto? Que el quiste que se rompió se infecte con bacterias, ¿no? Y se produzca entonces un empiema, o sea, una generación vamos a tener, de un quiste purulento, con pus, y que produzca una infección, ¿no es cierto?, en el quiste, y obviamente que puede pasar también a la sangre. Se pueden producir abscesos pulmonares, ¿no? Donde está el quiste se transforme en un absceso porque lo van a tratar de cerrar. Es la respuesta propia del organismo. ¿Cómo se hace el diagnóstico acá? En el humano, diagnóstico clínico sería a través de la clínica, ¿cierto? De los signos, de los antecedentes epidemiológicos que podrían existir. Por ejemplo, es común que se presenten casos de hidatidosis en individuos que muchas veces están en situación de calle y que están rodeados de perros que no son controlados por veterinarios, ¿no es cierto? Son, en el fondo, son perros callejeros, que más o menos a veces se le dice así, ¿no es cierto? Pero que andan con estos individuos que están en situación de calle, porque además les sirve de abrigo, inclusive, ¿no? Y entonces, estos perros que no tienen un control, que comen lo que le den o lo que encuentren, ¿verdad? Entonces pueden estar infectados y como tienen mucha cercanía, pueden infectarlo. Y se ven muchos casos de hidatidosis en esas personas, ¿ya? Entonces, también valen los antecedentes epidemiológicos. Si yo tengo contacto con perros, ¿verdad? Si mi perro está, digamos, desparasitado, porque los perros también tienen formas, ¿no es cierto?, entre ellos, la forma que cuando ellos se ubican un perro con otro, se toman unos olores, ¿no es cierto?, para reconocerse, que muchas veces es la parte de la región anal, donde pueden haber huevos y así se infecta ese perro, aunque sea, ¿no es cierto?, un perrito doméstico, bien cuidado, puede tener ese grado de infección, ¿no? Entonces, esos antecedentes epidemiológicos son importantes. Se pueden hacer exámenes por imágenes, donde obviamente se van a encontrar este hallazgo, como ya hemos visto, que aparecen, ¿no es cierto?, estos quistes hidatídicos. Y el examen parasitológico en el humano, estamos hablando, no es recomendado, ¿no? Directo no recomendado porque no vamos a encontrar nada, porque resulta que en el caso del hombre se forma el quiste hidatídico que se instala en un tejido, en un órgano, forma este quiste, ¿no? Y a través de la parte directa es encontrar la tenia, no la vamos a encontrar porque en el humano no está, ¿no? Y tampoco vamos a encontrar los huevos. Por lo tanto, no se recomienda hacer examen parasitológico directo. Indirecto sí, ¿ya? Acá se puede utilizar la serología, ¿no? La serología, ¿verdad? Por ejemplo, esto ustedes lo vieron, el arco quinto, que tiene un porcentaje de efectividad. Se puede utilizar la ¿no es cierto?, hemaglutinación, la ELISA, ¿ya?
Se puede utilizar también inmunofluorescencia. Se puede hacer estudio en base a la IgE, que tiene, algunos estudios muestran que tiene, ¿no es cierto?, una efectividad de un 95%. ¿Ya? Entonces, acá lo que cabe son, si hay cierta sintomatología, el estudio puede partir con antecedentes, ¿no es cierto?, epidemiológicos, y de ahí llevar a exámenes de imagen, y para establecer va a tener que ver, ¿no es cierto?, a través de examen serológico, porque a veces el examen de imagen revela que hay un elemento, por ejemplo, como que se veía el pulmonar, ¿no es cierto?, que es un quiste hidatídico, porque está comprobado después, pero no se sabe realmente si puede ser un quiste hidatídico o puede ser otro tipo de elemento o de absceso. Entonces, ahí está la sospecha, y obviamente se puede evidenciar, ¿no es cierto?, con más certeza, haciendo exámenes serológicos. ¿Cuál va a ser el tratamiento? Y bueno, se puede usar albendazol, que tiene un 82,7%, ¿no es cierto?, en aquellos quistes de aspecto degenerativo, y un 10,1% se han visto en los estudios que se han hecho que desaparecieron los quistes, ¿no? Por lo tanto, fue relativamente efectivo. Pero la verdad es que va a depender, ¿no es cierto? El mebendazol tiene menor rendimiento, pero el tratamiento en sí va a depender de la cantidad de quiste. Si el quiste es único, tiene la probabilidad, ¿no es cierto?, de poder, y depende de su ubicación, de poder ser extraído mediante cirugía, ¿ya? Aquí la cirugía va a tener una importancia clave en el sentido de que el extraer ese quiste hay que tener cierta cantidad de precauciones de que no se vaya a romper, porque si se rompe durante la extracción, ese líquido obviamente va a eliminar escólisis, va a producir una respuesta alérgica en el paciente, y lo peor es que las escólisis, ¿no es cierto?, se van a formar nuevos quistes hijos. Entonces va a ser peor el remedio que la enfermedad, ¿ya? Si son múltiples quistes, generalmente no se hace cirugía, no es imposible. Solo cuando es uno y que sea el quiste primario, ¿no es cierto?, no hay más para poderlo sacar. Hay algunas formas quirúrgicas, ¿no es cierto?, que se utilizan, como por ejemplo, hoy día, porque si no pueden funcionarlo para sacar líquido hidatídico, porque si no va a quedar la salida del líquido y va a infectar y va a formar, ¿no es cierto?, nuevos hijos. Pero sí, lo que pueden hacer es, en algunos casos, le colocan como una inyección, pero de un elemento de formalina que queda encerrado dentro, ¿no?, pero que mata a los escólisis. Por lo tanto, si se derrama, ¿no es cierto?, no va a producir más quistes hijos. Esa es una forma de ponerle un líquido que contiene un porcentaje, no puede ser profumol, ¿no es cierto?, de tal manera de eliminar a esta, digamos, escólisis, que sean viables para conformar nuevos quistes hijos, ¿no? Por lo tanto, esa es una forma, lo hacen y después retiran con más tranquilidad el quiste, ¿no? Esa es una forma de poder trabajar de mejor manera sin que se produzcan, ¿no es cierto?, quistes secundarios. Como ya vimos, la parte importante que tiene, por ejemplo, el que ojalá el quiste no genere más quistes hijos, porque si no, obviamente ya se hace inoperable y se va a ir afectando más el individuo, ¿no? Ni que tampoco se infecte, ¿no? Porque puede llevar inclusive hasta una septicemia, porque si el quiste se infecta es porque pudieron ingresar bacterias, porque se rompió, ¿no?
Y eso hace que salga a su vez bacterias, ¿no? Y que puede ir a través de la vía circulatoria. ¿Cuál va a ser la profilaxis? Tratamiento de los perros. Obviamente, tenemos que partir por el huésped definitivo. Es decir, los perros deben estar revisados y desparasitados, ¿no es cierto?, por los veterinarios. Sobre todo cuando además se utilizan, ¿no es cierto?, como perros de pastoreo, ¿no es cierto?, que guían las ovejas. Estos perros tienen que ser desparasitados, que ellos van a defecar a campo abierto, en los pastizales, donde las ovejas van a pastar, ¿no? Porque recuerden que siempre ellos generalmente los guían, las arrean, ¿no? De esa manera. Entonces, el tratamiento de los perros es fundamental. ¿Con qué lo trata? Con Procycloentel, porque son temias, ¿no? El control sanitario. ¿De quién? De los mataderos. Porque depende del matadero, ¿no es cierto? A pesar de estar estable un matadero donde se lleven los animales, ¿no es cierto?, para el beneficio, muchos de ellos sacan, miran, porque a veces es notorio, pescan las vísceras, ¿no es cierto?, y las tiran a un tacho, donde lógicamente van a ver siempre muy cercano perro y se van a infectar, ¿no? Entonces, en los mataderos tiene que haber el control sanitario, el control de veterinario, de que el animal está en condiciones de seguir, ¿no es cierto?, la vía comercial que corresponde. El control del desplazamiento de los animales también, ¿no? Hay que controlarlo de tal manera de, ¿no es cierto?, hacia, como yo les decía, las ovejas se sueltan a campo abierto, hay que controlar ese desplazamiento, ¿no es cierto?, que ojalá la parte de los pastizales no estén contaminados. La matanza clandestina o domiciliaria, ese es un problema que habitualmente ocurre en las zonas, ¿no es cierto?, generalmente más agrarias, donde, ¿no es cierto?, los animales se matan, ¿verdad?, para celebrar alguna ocasión, ¿no es cierto? Ellos lo benefician y ahí no hay un control de veterinario, ¿ya? O otros que hacen esto sin ir a matadero para vender sus carnes. El tráfico de animales o de las carnes sin el control sanitario. Aquí tenemos, ¿no es cierto? Obviamente este no es un matadero, ¿cierto? Donde mataron acá es un cordero, ¿cierto? Y donde están sacando sus vísceras. Con respecto a la profilaxia, entonces, esto es lo que no debiera ocurrir. Esto es para mostrar lo que no debiera ocurrir. Acá, ¿cierto?, tenemos un ternero que lo mataron, lo beneficiaron, ¿cierto?, le están sacando algunas vísceras, algunos elementos, se lo están dando directamente a los perros. Esto otro, también hay que evitarlo, ¿cierto? Esto no se puede evitar que el perro defeque a campo abierto, ¿no? Pero sí que no elimine, ¿no es cierto?, huevos, es decir, que esté con control veterinario y desparasitado. Porque después de esto, aquí, si comenzamos la historia, aquí supongamos que este animal está contaminado y le está dando al perro. El perro se contamina, va a tener huevos. Después defeca los huevos, ¿cierto? Y viene el ganado, aquí ovino, vacuno, y comen, están pastando, y entre ese pasto comen los huevos. Y pasan a ser, entonces, a tener la hidatidosis. ¿Qué debemos recordar? El perro tiene la equinocosis. Y los intermediarios, la hidatidosis. La equinocosis porque tiene el equinococcus. La hidatidosis porque tiene el quiste hidatídico, o las hidátides que se llaman, ¿ya?
Entonces, digamos, el nombre de la parasitosis que va a tener, de acuerdo, ¿no es cierto?, si es intermediario o es definitivo. El perro se infecta al comer carne cruda con quiste hidatídico, ¿ya? Porque no es intermediario, es solamente definitivo. Y estos animales se infectan al consumir los huevos, ¿no es cierto?, de la Taenia echinococcus granuloso, ¿ya? Esto es lo que no debe ser. ¿Qué es lo que debe ser? Que esto sea eliminado, no directamente, ¿no es cierto? Porque puede ser que lo encontró infectado, por eso se lo dio. Estos perros que estén en control veterinario, ¿no es cierto?, de tal manera que aseguren si las fecas caen al pasto donde los animales pastorean, obviamente, ¿no es cierto?, no estén contaminados con huevos. Evitar esta secuencia. Eso es parte de la profilaxis. Profilaxis, vigilancia epidemiológica, detección de situaciones de riesgo, recolección de datos fidedignos, ¿no es cierto? ¿Dónde? En los mataderos. En la presencia de equinocosis canina, ¿no es cierto? Esto lo pueden determinar con los veterinarios. La presencia de animales silvestres, esos son datos que se requieren como para hacer la vigilancia epidemiológica. Aquí tenemos, ¿no es cierto?, una recomendación a su perro: aliméntelo correctamente, que no le dé, ¿no es cierto?, estas cosas, desparasítelo y cúrelo, ¿no? De tal manera de que no sea un agente transmisor. Y ahí tendríamos la clase de hoy. Si tienen alguna duda,